Brasil rompió un nuevo récord de muertes diarias por COVID-19 con 3.251 personas fallecidas en 24 horas. El hecho se produce el mismo día en que tomó posesión Marcelo Queiroga, el cuarto ministro de Salud en un año, en un país que se acerca al umbral de los 300.000 muertos a causa de la pandemia. Tenemos reporte desde Río de Janeiro. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó los resultados parciales de la jornada electoral de hoy como una gran victoria para la derecha. Sin embargo, según los resultados a boca de urna, en las cuartas elecciones legislativas en 2 años, no habría un claro ganador capaz de formar gobierno. Analizamos el panorama político de Israel en esta emisión. En Bangladesh, las autoridades investigan las causas del incendio que arrasó con una parte importante de un campamento de refugiados rohingyas. Al menos 15 personas perdieron la vida a causa de la más reciente conflagración. Casi 1 millón de integrantes de esta minoría musulmana procedentes de Myanmar viven en estos campos desde que fueron expulsados de su país en 2017. Actualizamos la información de América Latina y el mundo aquí en Blas 24. Mi nombre es Liliana Valencia. Iniciamos en Brasil porque el país suramericano batió un nuevo récord de muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, con 3.251, según cifras del Consejo Nacional de Secretarios de Salud, que agremia las carteras de salud justamente de los 27 estados, respaldadas por las cifras oficiales. El lamentable récord llega el mismo día de la posesión del cuarto ministro de Salud en un año, el médico cardiólogo Marcelo Queiroga. El gigante latinoamericano vive actualmente su peor crisis sanitaria ocasionada por la propagación del coronavirus y agravada por la circulación de una variante más contagiosa que está llevando al sistema hospitalario al borde del colapso. Para ampliar esta información, nos comunicamos con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Zacone. Valeria, buenas tardes y cuéntenos, en momentos en los que Brasil pasa por el peor momento de la pandemia, justamente se pronunció el presidente Jair Bolsonaro, y cuéntenos cuáles fueron las palabras del mandatario. Bolsonaro ha intentado capear las críticas por la lentitud de la vacunación y por los datos que obviamente son terribles. Él ha dicho hoy que Brasil es el quinto país que más vacuna en el mundo. Ha recordado que más de 14 millones de dosis han sido aplicadas hasta ahora y también ha asegurado que hasta finales del año el país tendrá 500 millones de dosis, que acaban de cerrar contratos con Pfizer, que entregará antes de septiembre 100 millones de dosis, y con la Janssen, que debe entregar 38 millones de dosis. En realidad, Brasil es el quinto país en términos absolutos. Si lo vemos en proporción con la población, en el ranking mundial, Brasil ocupa el puesto 60. El país de referencia en el continente es Chile, y en cuanto a términos proporcionales, Uruguay y Argentina ya han superado a Brasil. Hay que destacar que durante su pronunciamiento hubo una fuerte cacerolada aquí en el barrio de Copacabana, un barrio emblemático de Río de Janeiro. Y también hay que destacar que Bolsonaro se ha subido al barco de la vacunación recientemente, después del discurso del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que recuperó sus derechos políticos al ser inocentado y que hizo un discurso a favor de la vacunación de masas. Desde entonces, tanto Bolsonaro como sus 2 hijos políticos Valeria, se han subido al barco de las vacunas. pero cuéntenos, el anuncio llega justamente el día en que Brasil registra 3.251 muertes en 24 horas. ¿Qué está pasando entonces en las ciudades, en los hospitales del país? Cuéntenos un poco más. Cada vez está más cerca el temido colapso. Hoy aparecía un mapa en que se ve que muchos estados están con riesgo de quedarse sin oxígeno, como pasó a principios de enero en Manaus, en el estado de Amazonas. Por esta razón están siendo introducidos en muchos estados medidas de confinamiento durante la Semana Santa, precisamente para intentar reducir el número de personas circulando. Curiosamente, nadie quiere usar la palabra lockdown y todo el mundo en los estados están hablando de feriado prolongado. Valeria, brevemente cuéntenos, cambiando de información, el Tribunal Supremo de Brasil consideró que el juez Sergio Moro no fue imparcial en los juicios al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en respuesta a una apelación presentada por su defensa. ¿Qué representa esta decisión tanto para Lula como para Moro?
Bueno, para Lula significa que él tiene el apoyo popular, el apoyo legislativo para poderse presentar en las elecciones el año que viene, porque queda de nuevo confirmado que él fue juzgado injustamente. Y es un revés para Bolsonaro porque se encuentra con un candidato cada vez más fortalecido y es un golpe mortal para la Lava Jato, la operación que llevó a Lula a la cárcel durante 580 días. Gracias, Valeria, por la información desde Brasil, y cambiamos de tema porque Israel celebró sus cuartas elecciones parlamentarias en 2 años. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó los resultados preliminares como una gran victoria para la derecha. Sin embargo, aún no hay datos oficiales y los sondeos a boca de urna indican que no hay un claro ganador capaz de formar gobierno. Según los sondeos de las principales cadenas de televisión local, la coalición de derecha liderada por Netanyahu lograría alrededor de 54 escaños de los 120 que conforman el Parlamento, mientras que la oposición obtendría 59 curules. Esto significa que no hay un ganador contundente y que ambas partes tendrían que acercarse al derechista Yamina de Naftali Bennett, quien habría obtenido entre 7 y 8 escaños. Y nos comunicamos con Ignacio Rulansky, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y coordinador del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenido a France 24. Según los resultados preliminares, no hay un ganador contundente tras estos comicios, pues la coalición de derecha liderada por Netanyahu y la oposición estarían logrando casi la misma cantidad de escaños. Estamos entonces ante un nuevo panorama de bloqueo político y por ende ante unas posibles quintas elecciones en el país. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme. Es correcto, al momento en que nos encontramos los votos se siguen contando y no sabemos para qué lado se inclinará la balanza. Lo que sí se sabe o se proyecta es que aparentemente Netanyahu llegaría con el auxilio de Yamina a 60 escaños. De producirse esto, porque es un aliado improbable, se necesita 61 o más para formar coalición. Por otro lado, Yair Lapid, que es el líder del principal partido de oposición, Yesh Atid, sí podría potencialmente alcanzar ese número, aunque hay que tener cuidado con la expectativa cuantitativa porque los números quizás dan en la cuenta, pero el campo anti-Netanyahu está sumamente desunido y las alianzas entre algunos de estos partidos suponen la negativa a la inclusión de otro. Sería difícil que Lapid articulara los intereses de una coalición formada por partidos de centro izquierda, los partidos árabes, los partidos religiosos. Entonces, un quinto escenario de elecciones es posible, está por verse, habrá que esperar el conteo final, pero si algo nos deja en claro la experiencia de haber seguido y analizado los resultados de 3 elecciones consecutivas, con esta sumamos una cuarta, es que aún contando con proyecciones y conociéndose los resultados finales de la votación, la consolidación de un liderazgo capaz de formar una coalición de gobierno puede durar semanas. Así que si Netanyahu logró un gobierno de unidad el año pasado, dándose la mano con Benny Gantz y neutralizándolo, volviéndolo una fuerza marginal actualmente, podría ocurrir lo mismo con Yair Lapid. ¿Podría sumarlo como aliado o no? No lo sabemos. Pues bueno, justamente todo parece indicar que para formar gobierno algunas de las partes tendrán que cortejar a Naftali Bennett, el líder del ultranacionalista partido Yamina. ¿Hacia qué lado podría inclinarse su apoyo? Tradicionalmente, Naftali Bennett fue un aliado de Netanyahu, siempre buscando granjearse el Ministerio de Defensa, puesto que Netanyahu reiteradamente le concedió a otros funcionarios, por ejemplo en su momento a Víctor Lieberman. Creo que de tender hacia algún lado lo más esperable para Yamina, para Bennett, sería acudir a ese concierto de derechas, ¿no? De toda esa paleta de distintas derechas, de múltiples partidos, de derechas liberales, derechas religiosas y extremas derechas, inclusive partidos que entraron ahora, que superaron el umbral electoral de extrema derecha, partidos manifestamente homofóbicos y racistas. Me parece que iría por ese lado, Yamina. Bueno, muchas gracias por su análisis y continuamos con más información aquí en France 24, porque desde Bruselas el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se comprometió a reconstruir y revitalizar la alianza militar transatlántica de la OTAN en su primera visita a Europa desde que asumió el cargo. Blinken se reunió con el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, y aseguró que el auge militar de China y los intentos de Rusia por desestabilizar a los países de Occidente son retos en los que la OTAN debe trabajar de la mano.
del proyecto Nord Stream, Blinken aseguró que el gasoducto que se construye desde Rusia hasta Alemania va contra los intereses de la Unión Europea y podría perjudicar a Ucrania. He venido a Bruselas porque Estados Unidos quiere reconstruir nuestras asociaciones, en primer lugar con nuestros aliados de la OTAN. Queremos revitalizar la alianza y asegurarnos de que es tan fuerte y eficaz contra las amenazas de hoy como lo ha sido en el pasado. Y entonces continuamos con más información en Brad 24 porque sigue la tensión entre China y la Unión Europea después de que el lunes el bloque comunitario decretara sanciones contra altos funcionarios del gigante asiático en respuesta a las violaciones contra los derechos humanos de la minoría musulmana de los uigures en la provincia de Xinjiang. Este martes, China convocó al embajador europeo y en París, Francia, tomó una medida similar con el embajador chino. Sigue en aumento la tensión entre China y la Unión Europea. El país asiático convocó este martes al embajador europeo en el país tras las sanciones contra 4 funcionarios y un organismo gubernamental anunciadas ayer por el bloque comunitario debido a las detenciones masivas y arbitrarias contra los uigures en la región de Xinjiang. Pedimos a todos los países que adopten una actitud de apertura, inclusión e igualdad y que participen en la mejora de la gobernanza mundial. También les pedimos que descarten la mentalidad de suma cero, que superen los prejuicios ideológicos y que dejen de inmiscuirse en los asuntos internos de otros países. Francia, por su parte, hizo lo propio con el embajador chino Lu Shaye por sus comentarios contra parlamentarios en redes sociales. A las sanciones europeas se sumaron Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. China, por su parte, reaccionó imponiendo sanciones contra parlamentarios y políticos europeos. En lugar de cambiar sus políticas y abordar nuestras legítimas preocupaciones, China ha hecho la vista gorda y estas medidas son lamentables e inaceptables. Rusia entró a terciar en la disputa. Tras una reunión este martes con su homólogo chino, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, instó a los países occidentales a cesar su política de sanciones. Rechazamos los juegos geopolíticos de suma cero y las sanciones ilegítimas unilaterales a las que nuestros colegas occidentales recurren cada vez más. Los esfuerzos conjuntos de Rusia, China y muchos otros países para preservar el sistema moderno de derecho internacional son cada vez más importantes. Ambas potencias del Este instaron a una reunión urgente de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para explorar soluciones a problemas comunes de la humanidad a través del diálogo directo. Las autoridades de Bangladesh investigan las causas del incendio de un campo de refugiados cerca a la ciudad de Cox's Bazar. Al menos 15 personas han muerto y unas 45.000 han resultado desplazadas. Varios incendios se han producido en los campos de refugiados de la zona, en los que vive casi 1 millón de musulmanes rohingyas que huyeron de Myanmar durante la sangrienta represión militar de 2017. No queda nada más que tierra humeante. El incendio del lunes arrasó grandes áreas de este extenso campamento rohingya. Destruyó por completo varios bloques y obligó a decenas de miles de personas a huir para salvar sus vidas. Algunos buscan desesperadamente a sus familiares. No puedo encontrar a mis hijos ni a mi marido. Mis hijos se llaman Mamun y Rubilla. No tengo idea de dónde están mis hijos y mi esposa. No pude sacar nada de mi casa. Las autoridades de Bangladesh han comenzado a investigar, pero hasta ahora no se ha determinado la causa del mortal incendio. Testigos indican que las cercas de alambres de púas que encierran el campamento dejaron atrapadas a muchas personas, especialmente niños. No es la primera vez que incendios azotan los campamentos de alrededor de Cox's Bazar, cerca de la frontera con Myanmar. En enero, otro gran incendio arrasó más de 550 refugios. Sin embargo, la ONU dice que la magnitud de este no tiene precedentes. Lo que hemos visto en este incendio es algo que nunca antes habíamos visto en este campo. Es masivo y devastador. Cerca de 1 millón de musulmanes rohingya viven en la zona desde que inició la brutal represión militar en el estado de Rakhine, en el vecino país, Myanmar, una situación que los obligó a salir de esta nación en 2017. Así finalizamos por esta emisión, pero ustedes pueden consultar nuestra página web france24.com para ampliar la información de América Latina y el mundo en 4 idiomas. Quédense también con nosotros aquí en France 24, tenemos más para ustedes. France 24